Buen día, mis queridos peques. Estamos con la fase 3, semana 8, con la materia de ciencia, salud y medio ambiente. Demos inicio con la unidad número 6. Se llama Nuestra amiga el agua. El contenido que vamos a ver esta semana se llama Estados físicos del agua y otros líquidos. Veamos, en la introducción nos dice: el agua es un compuesto indispensable para nuestra vida y nada de lo que hacemos podría suceder sin ella. En nuestra cotidianidad hemos observado los distintos estados de agregación del agua, pero te preguntarás, ¿qué son los estados de agregación del agua? Bueno, nos referimos si está en estado sólido, líquido o gaseoso. El agua tiene esa habilidad y podemos encontrarla en la naturaleza en sus tres estados de agregación. Pero en la cotidianidad vemos que existen otras sustancias que pueden estar en estado de agregación líquida. Un claro ejemplo, los refrescos o la leche. Al igual que el agua, la leche puede encontrarse en estado líquido en el ambiente. Pero, ¿será que se pueden evaporar? Hay que ver, ¿verdad? Hay otros líquidos con similares propiedades. Te invitamos a que estudies el siguiente contenido para que lo descubras y respondas las preguntas y actividades adicionales. Veamos. 1. El agua y sus tres estados de agregación. El agua es una molécula fundamental para la vida, constituida por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. En su forma pura es un líquido inodoro, no tiene olor, insípido, no tiene sabor, e incoloro, no tiene color. Es una de las sustancias más comunes en la Tierra y cubre más del 70% de su superficie. Se pueden encontrar en tres estados: en estado sólido cuando se halla en forma de hielo, en estado gaseoso cuando está en forma de vapor y en estado líquido cuando se encuentra el estado sólido y el gaseoso, tal como lo bebemos. Veamos, el estado sólido del agua, el hielo, el granizo y la nieve es agua en estado sólido, puesto que adquieren este estado con el frío, con la disminución de la temperatura. En nuestro país ocasionalmente cae granizo durante algunas tormentas. En la zona alta del municipio de Chalatenango se han registrado eventos donde cae escarcha, que es una fina capa de hielo. Otro ejemplo de agua en estado sólido es el hielo que le ponen a los refrescos, a las gaseosas. Tenemos aquí la figura 1, el ejemplo, granizo caído en una tormenta, como ejemplo de agua en estado sólido. Veamos el siguiente. Estado líquido del agua. El agua de los ríos, los lagos o del que sale del grifo de tu casa o centro escolar se encuentra en estado líquido. Está en ese estado cuando presenta una temperatura entre 0 y 100 grados Celsius. Más de la mitad de nuestro cuerpo está formado por agua y el 70% de la superficie terrestre se halla cubierta de agua. De ella, alrededor del 96% es agua salada, que forman los océanos y los mares. Figura 2. Olas del mar, como ejemplo de agua en estado líquido. Y tenemos el estado gaseoso del agua. ¿Has notado que cuando llueve después de un día con mucho sol, sale vapor de la superficie de las calles? Esto es debido a que el agua cambia de estado físico y pasa a vapor. También cuando se calienta el agua en una estufa, esta pasa a vapor. En nuestro país se encuentran con sistemas hidrotermales, donde se halla una mezcla de agua en estado líquido
y vapor, como los ausoles del municipio de Huachapán. Figura 3. Vapor de agua que sale de una tetera es un ejemplo de estado gaseoso. 2. Estados físicos de otros líquidos. ¿Sabías que, aparte del agua, hay otros líquidos que también poseen estados físicos? La leche y los refrescos que bebes durante el día son algunos de estos. Otros líquidos pueden presentarse en distintos estados físicos, lo que se puede lograr aumentando o disminuyendo su temperatura. Por ejemplo, para saborear una paleta, primero se prepara el refresco y luego se pone a congelar. ¿Has notado qué sucede con las paletas cuando las dejas fuera del congelador? Debido al cambio de temperatura, se convierten en líquido y presentan otro estado físico, similar a cómo lo vistes con el agua. Si colocaras de nuevo las paletas en el congelador, se vuelven sólidas, produciéndose un cambio reversible, el cual depende de la temperatura en general, los cambios de estado físico del agua y otros líquidos que dependen de la temperatura. 3. Cambios físicos del agua y otros líquidos. Los procesos de cambio en el estado de una sustancia reciben nombres especiales. A continuación, veremos algunos de estos procesos y sus nombres. Fusión es el proceso inverso de transformación de la materia sólida a líquida mediante el aumento de temperatura, por ejemplo, al preparar los alimentos y se pone a derretir un trozo de margarina. Evaporación es el proceso de transformación del líquido a gaseoso, incrementando la temperatura del agua. Esto es lo que ocurre con el agua hirviendo, de allí su burbujeo característico. Otro ejemplo es cuando hace café en tu casa y observas cómo sale vapor del depósito. Solidificación es la transformación del líquido a sólido, descendiendo la temperatura del agua por debajo de los 0 Celsius. El agua se solidifica y produce hielo, tal y como ocurre en los congeladores cuando se coloca, por ejemplo, refresco para hacer charamuscas. ¡Qué rico! Charamuscas. Condensación es la transformación del estado gaseoso a líquido debido a la pérdida de calor. Es lo que ocurre con el vapor de agua cuando se condensa sobre la tapadera de una olla al fuego o cuando sacas un refresco del refrigerador y comienzan a observarse gotas de agua en la superficie del vaso o botella. Sublimación sucede cuando un sólido pasa a gas sin pasar por líquido, pero si el fenómeno ocurre al contrario de gas a sólido, se le nombra sublimación inversa. Y aquí tenemos la imagen de sublimación y de sublimación inversa. Ahora viene la parte de ponte a prueba. Van a escribir las preguntas en el cuaderno de ciencias y las van a contestar. Pregunta 1. ¿El agua en estado sólido se encuentra en océanos, mares, lagos y ríos? Hielos, nevados y glaciales. Aire, vapor de agua. A ver, ¿cuál será? El agua se considera que sufre cambios físicos. ¿Por qué? Pasa de sólido a líquido y de líquido a sólido. Pasa de sólido a líquido, pero no de líquido a sólido. Pasa de sólido a líquido y solo la mitad del líquido a gas. Consideren cuál es. Ahora vamos con la número 3. Cuando se calienta un trozo de margarina, esta pasa a ser líquida. ¿Cómo se le llama a este proceso? ¿Condensación, evaporación o fusión? Pregunta 4. Si dejas una paleta sombría fuera de la refrigeradora, ¿por qué se derrite? ¿Porque la temperatura es menor que en la refrigeradora? ¿Porque la temperatura es mayor que en la refrigeradora? O la última, porque la temperatura es igual que en la refrigeradora. Ahora, pregunta 5
Y última, cuando el refresco se mete al congelador y pasa de líquido a sólido, sufrió un cambio de estado llamado condensación, solidificación o evaporación. Consideren. Ahora nos dice, resuelve. Estados físicos. Escribe los números de las imágenes en los cuadros correspondientes según su estado físico. Y tenemos este cuadrito, los 3 estados físicos de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Ustedes lo van a clasificar a cuál de estas imágenes corresponde. Veamos ahora la sopa de letras. Esto sí es más divertido. Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras: agua, fusión, líquido, sólido, condensación, gaseoso, solidificación y vaporización. Ahora vamos con un crucigrama. Resolvamos el siguiente crucigrama. Cuando un sólido pasa a gas, el número 1, buscan el número 1 y escriben ahí la respuesta. 2. Interviene en los cambios de estado. 3. Cuando un gas pasa a líquido. 4. Cuando un líquido pasa a gas. 5. Cuando un líquido pasa a sólido. Y 6. Cuando un sólido pasa a líquido. Veamos, también nos dice si deseas saber más. Si deseas conocer un poco más del tema, consulta los siguientes recursos y nos dan todas estas direcciones. Ahora vamos con la parte ya de la evaluación. Ya la conocen, van a marcar con una X los logros alcanzados. Veamos cuáles son los criterios. Comprendo todos los conceptos empleados en la guía. Si lo hago. Resuelvo satisfactoriamente la prueba de la semana. Si lo hago. Desarrollo las tareas siguiendo las indicaciones. Si lo hago. Y por último, utilizo materiales adicionales a la guía como sitios o teleclases para comprender mejor el tema. Y en esta otra parte están las respuestas de las 5 preguntas. Y es así como finalizamos con la materia de ciencias. Cualquier duda pueden mandarme un WhatsApp o me pueden llamar y yo con mucho gusto les voy a responder. Pórtense muy bien, mis queridos niños. No olviden que seguimos en pandemia. Mantengan la distancia y cuídense. Chao.